¿Se pierde la salvación? Es una gran pregunta. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Hablando con Manu, y hoy día vamos a tocar un tema bastante delicado, que es si se pierde o no se pierde la salvación de acuerdo a la interpretación bíblica. Escuché hace unos días a un pastor, a un reconocido pastor internacional, llamándole la atención a Armando Alduzzi, diciéndole que la salvación sí se pierde, basado en el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a entender algo primeramente. Para poder hacer una correcta interpretación de las Escrituras, tenemos que tener muy claro que no podemos hacer teología sobre el español. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de entender por lo menos uno de los idiomas originales, ya sea el hebreo o el griego, lo más probable es que nosotros vamos a hacer una pésima interpretación de las Escrituras, como lo hizo este pastor. Y es algo que la verdad a mí me llama mucho la atención, que personas que tienen años en la fe no hayan hecho el esfuerzo de seguir aprendiendo. Una de las cosas que a mí me sorprendió y me enseñó mucho y hace unos años atrás fue la declaración de Pablo en Gálatas. Cuando él va al concilio, después de 14 años, se junta con los apóstoles, él hace una declaración que para mí es trágica. Y dice, ni el más pintado de los que estuvo ahí pudo enseñarme algo nuevo. Y entonces siempre quedó para mí el gran desafío de siempre hacer el esfuerzo de poder entender más y poder profundizar más. Lo primero que tenemos que entender que la carta a los hebreos es una carta dirigida a judíos que se han convertido al cristianismo. Lo segundo que tenemos que entender es que estaban como los apóstoles cuando Pablo los encuentra. Porque vamos a encontrar en el capítulo 5 de Hebreos los Apóstoles, en los cuales el autor les dice, oigan, ustedes ya deberían, por el tiempo que tienen en la fe, ser maestros, pero no les puedo dar más profundidad en la palabra porque ustedes siguen necesitando leche. Es decir, no habían hecho el esfuerzo de poder crecer. Ahora, vamos a basarnos, o para llegar al capítulo 2, de Hebreos, que es donde este pastor se basa en decir que la salvación se pierde, vamos a entender en primer lugar que los capítulos y versículos no existen en la Biblia. Es decir, que cuando se escribieron los originales eran cartas. Por ende, debemos de entender que toda la carta guarda un mensaje o un contexto que está dirigida a un público objetivo o a un público oyente, en este caso a judíos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender por qué la carta se expresa de esa forma conforme lo vamos a analizar. Lo segundo que tenemos que entender es que para el judío que estaba esperando al Mesías bajo el concepto judío, es decir, a un rey que iba a emancipar a Israel, que iba a votar a los romanos, les costaba mucho entender a este Mesías sufriente, a este Mesías que se había proclamado en Isaías 53. Una de las cosas que yo he escuchado constantemente a los judíos actuales que se han convertido al cristianismo no es tanto creer en Jesús como un profeta o como una persona que hace un sacrificio a favor de. Lo que a ellos más les costó entender es que Jesús es Dios. Si tú escuchas el testimonio de judíos de ahorita, del siglo XXI, en sus testimonios vas a encontrar que el común denominador es que lo que más les costó entender que Jesús es Dios. Entonces, con este concepto claramente vamos a analizar Hebreos capítulo 1 y el capítulo 2, los 3 primeros versículos, para ver si es que realmente las Escrituras dicen o no dicen que se pierde la salvación. Síganme conmigo para leer juntos el capítulo 1 de Hebreos. Vamos a usar la Reina Valera 1960, capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo primero que tenemos que entender es que el autor de los Hebreos
aquí en el primer capítulo, en estos primeros versículos, lo que está diciendo que Jesucristo es Dios. La Reina Valera nos ha traducido por un tema del español que dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sin embargo, en el griego original el concepto es en el Hijo. ¿Qué cosa quiere decir? Que es Dios mismo manifestado en forma humana a través de Jesucristo, que es justamente lo que más le cuesta entender a un judío, es que Jesús es Dios. Entonces, sabiendo esto, el autor de los Hebreos, que también es judío, lo que está haciendo es primeramente presentar a Jesús como Dios. Y lo que está haciendo en estos 3 primeros versículos es presentar a Jesús como Dios. A raíz y después del verso 3, todo el capítulo 1 está llevado a sustentar con el Antiguo Testamento que Jesús es reconocido como Dios ante las autoridades celestiales, es decir, tanto de Dios como los ángeles. Entonces, todo el capítulo 1 está destinado por el autor de los Hebreos a demostrar que Jesús es Dios. Ahora, entonces, con ese concepto claro, vamos a entrar al capítulo 2. Y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, atención, porque aquí viene el enredo. ¿Qué cosa habían oído los judíos? ¿A dónde iban los sábados? Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a convertirnos todos por un momento en judíos. Entonces, se nos ha educado desde niño que nosotros estamos esperando al Mesías, y se nos ha educado desde niño en la Torá, en los profetas, sobre el Mesías que ha de venir y que nos ha de redimir. Y todos los sábados, por nuestra religión, vamos a la sinagoga, escuchamos al rabino, escuchamos las escrituras, y entonces se nos habla constantemente del Mesías que ha de venir, sobre Dios, sobre su justicia y todo lo demás. Entonces, ahí podemos entender claramente el versículo 1 del capítulo 2. Recordemos que la escritura está hablándole a un judío que está reconociendo a Jesús como Dios y como su Salvador. Entonces dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Dónde las hemos oído? En la sinagoga. No sea que nos deslicemos, es decir, no sea que la pasemos por alto. Entonces, aquí es donde empieza el tema. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, a toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, recordemos que en el capítulo 1 el autor estaba hablando de los profetas, ¿correcto? Entonces, dentro del idioma griego, la palabra ángel quiere decir mensajero de. En este caso, mensajero de Dios. Pero la palabra ángel, al igual que la palabra mago, tiene acepciones. Es decir, que la palabra ángel puede ser tanto un mensajero terrenal, es decir, un hombre que trae la palabra de Dios, como también un ser celestial que trae un mensaje específico de Dios, como el caso del ángel Gabriel a María y a José. En la antigüedad, si bien es cierto, hubo muchos mensajes de ángeles, como el ángel que le anunció a Lot que Sodoma sería destruida, son temas puntuales, pero no son mensajes al pueblo. Todos los mensajes al pueblo en el Antiguo Testamento llegaron a través de los profetas. Lo que está haciendo aquí el autor de los Hebreos es usar la palabra ángel, que era del griego, pero refiriéndose a los profetas. Porque ¿dónde interpreto yo si es un ángel terrenal, es decir, si es una persona que trae el mensaje de Dios, o si es un ente espiritual, dentro del contexto en el cual se usa la palabra? En este caso, el contexto, como lo vamos a volver a recalcar en la siguiente lectura, vamos a descubrir que yo no lo puedo aplicar a un ser celestial porque estaría fuera del contexto. Entonces vamos a volver a leer el verso 1 hasta el 2 y dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Estamos hablando de personas que nos han hablado, ¿correcto? Para entender todo el contexto en el cual se desarrolla la palabra ángel.
No sea que nos decimos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de meternos al dilema de la salvación, vamos a terminar de aclarar el tema del ángel. En este caso está claro que ángel se está refiriendo a una persona que ha traído el mensaje de Dios como persona, es decir, son seres humanos. En este caso se está haciendo referencia a los profetas que en la antigüedad traían un mensaje de Dios, porque dice claramente que fue firme el mensaje, lo cual es cierto en todos los mensajes, llámese Zacarías, llámese Jeremías, llámese Amós, Oseas, etc. Los mensajes eran claros, firmes y directos. En todos los mensajes había también una condición de sanción si es que no se obedecía. Por eso dice que a la desobediencia recibió justa retribución. Entonces, bajo ese contexto, tenemos muy claro que aquí la palabra ángel se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora entremos al tema de la salvación y vamos a ver si se pierde o no se pierde bajo este contexto. Hasta ahorita creo que todos ya la tenemos claro, que el autor de los Hebreos está hablándole a judíos y que estos judíos les costaba horrores entender que Jesús era Dios. Entonces ahora está haciendo alusión y está llamando a la reflexión por lo siguiente. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, refiriéndose a todos los mensajes del Antiguo Testamento dado por los profetas, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí viene el gravísimo error. Y dicen que se puede perder la salvación porque podemos dejarla pasar, o porque se nos puede escapar de la mano, o porque podemos perderla en el camino. Error de concepción, error de interpretación, error de ignorancia por no entender el contexto en el cual está desarrollado la expresión. Y vamos a seguir en adelante. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. No fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Ojo, estamos hablando de judíos. Entonces, ¿quiénes oyeron? Ajá, efectivamente. Pedro, Juan, Mateo, etcétera, etcétera. Todos los discípulos del Señor. ¿Correcto? Los cuales testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el autor de los Hebreos está diciendo ¿qué cosa? Hey muchachos, aquí está Jesús, que es nuestro Mesías, que es Dios y que se está dando en cumplimiento. Entonces, deja ya tus dudas y convéncete que Jesús, Dios, es nuestro Mesías y no se te vaya a escapar justamente la salvación. ¿Por qué? Porque no le creas a Jesús. Porque de acuerdo a lo que hemos visto al inicio de lo que empezamos a exponer en el capítulo 5 de los Hebreos, dice que esta gente no había crecido, que esta gente que ya debería ser maestro seguía en este plan. Ay, sí, yo creo que Jesús es, pero mi rabino me dice en la sinagoga que no lo es, que es un blasfemo. Ah, sí, yo he escuchado a Pedro y lo he visto hacer milagros, pero mi rabino me dice en la sinagoga que Jesús es un blasfemo, porque dice que es Dios. Y yo no puedo entender que un hombre sea Dios. Entonces, lo que le está diciendo el autor de los Hebreos a este judío que está en ese plan, le está diciendo, hey muchacho, se te va a pasar el tren. Se te va a pasar el tren y no dejes escapar esta salvación. ¿Qué salvación? Creer en Cristo. No está diciendo que la salvación se pierde. Ahora ya entendiste el contexto. Lo que le está diciendo es, oye, se te pasa el tren, muchacho, despierta, abre los ojos, cree en Cristo Jesús, que Jesús es Dios y ha sido el Mesías que se nos ha prometido a lo largo de la historia, que se le anunció a nuestros padres y que además ahora Él mismo, es decir, el mismo Jesús nos ha predicado, y no solamente Él, sino que sus discípulos lo hemos visto cómo hacen señales y prodigios, y de esa manera nos hemos convencido de que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Por ende, tú judío, que todavía estás entre que sí le creo o le creo al rabino, entonces no dejes escapar esta oportunidad de ser salvo. Entonces, el concepto, de acuerdo al contexto,
y de acuerdo a quién se dirige el mensaje, lo que está diciendo no es que se pierde la salvación. Esa es una pésima interpretación, porque está fuera del contexto de lo que está hablando el autor de los Hebreos. Lo que está hablando el autor de los Hebreos es dirigiéndose a judíos que les costaba horrores entender que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y lo que le está diciendo al oyente es: hey muchachos, se te escapa el tren, porque si no crees en él, pierdes esta salvación. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso incluye a los judíos. Es decir, todos los que tengan que ser salvos tienen que creer en Cristo Jesús. Ahora, el hecho que no se pierda la salvación, ¿quiere decir que puedo hacer lo que quiero? No, definitivamente no. Eso fue lo que entendieron, por ejemplo, los corintios. Yo me imagino a Pablo, y ojo que Pablo estuvo un año y medio con los corintios, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, y sin embargo tiene que escribirles una carta muy fuerte, donde les está diciendo prácticamente lo mismo: hey muchachos, el ser salvo no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras. Y Pablo concluye magistralmente diciendo: todo me es lícito. ¿Y qué cosa es todo me es lícito? Que todo me es lícito. Pero dice magistralmente: no todo conviene. Entonces ahora vamos a ver en Mateo 24 la otra postura en la cual dicen que la salvación se pierde, y de ahí vamos a concluir con los pasajes y la razón por la cual definitivamente, una vez que eres sellado por el Espíritu Santo, tú no puedes perder la salvación. Es decir, si tú realmente has tenido una conversión genuina, sí puedes tener altibajos en la vida. Yo lo he vivido, muchos lo han vivido, y podemos tener acercamientos y alejamientos de Dios, porque es parte del crecimiento. Pero que lo que definitivamente no vas a perder es la salvación. Vamos a ir un ratito a Mateo 24, síganme por favor, y vamos a analizar cuál es esta otra postura en la cual dice que este pastor la salvación se pierde. Ok, ya estamos en Mateo capítulo 24 y Jesús está hablando de los acontecimientos en los tiempos finales. Y es bien importante nuevamente entender el contexto en el cual está desarrollado el texto. ¿Por qué? Porque nosotros, los latinoamericanos, tenemos la facilidad de enamorarnos de versículos. Y extraemos el versículo, nos lo apropiamos y muchas veces en forma no intencional lo sacamos fuera de su contexto. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que Jesús lo que está haciendo aquí es hablarnos de los últimos tiempos. O sea, Jesús está hablándole a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Y esto es muy importante para entender el contexto y el desarrollo en el cual vamos a leer las siguientes palabras. Y entonces dice: y todo esto será el principio de dolores, hablando sobre lo que va a suceder, verso 7 del capítulo versículo 8 del capítulo 24. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hasta testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, vamos por partes. Es cierto, ahí dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de los últimos tiempos. Es decir, en el contexto de la persecución. Es decir, en el contexto en el cual tu fe será prueba en cuanto a si niegas o no niegas a Dios, en cuanto a si niegas o no niegas a tu Salvador, a Cristo. Actualmente, en muchas naciones, como China, como Siria y otros países como Irán, Irak, etc., los cristianos son perseguidos y muchas veces pierden la vida por no negar su fe. Entonces, si tú dices ser salvo, es decir, si tú confiesas que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, ok, eres salvo. Pero, y siempre hay un pero de por medio, tu integridad es lo que marcará si es que realmente te has convertido o no.
Y ese es el gran detalle. El gran detalle no es confesar solamente a Cristo Jesús con la boca, porque eso es para salvación. Pero lo más importante es lo que dice Pablo y lo que dice la misma palabra, que el que confesare a Cristo Jesús como su Señor y Salvador ante los hombres, entonces Jesús le confesará ante el Padre. Y ahí está el truco, ahí está el meollo del asunto. Confesar a Cristo Jesús, lo que quiere decir es que tu vida tiene que hablar de Cristo Jesús. Es decir, que cuando tú te conviertes, tú tienes que ser marcado por el Espíritu de tal manera que tu compromiso es con Dios hasta las últimas consecuencias. Entonces, lo que va a demarcar que tú seas cristiano o no es qué cosa hay dentro de ti y qué es lo que te está moviendo. Ejemplo, yo una vez les enseñé que en el capítulo 24 de Lucas yo aprendí 4 principios importantes para estudiar la Biblia, que era caminar con Jesús, que era leer las Escrituras, que era cuál era mi sintonía con el Señor y en tercer lugar dejar que Dios abra mi entendimiento para entender las Escrituras. Entonces, y siempre dije que si no se daba la primera, era difícil que se den las otras 3. Es decir, tener intimidad con Dios. Entonces, en este momento tú te estarás haciendo la pregunta, ¿y cómo sé que soy salvo? Yo te pregunto, ¿qué te mueve? Esta es una pregunta que tú te la tendrás que hacer y tú mismo tendrás que respondértela. Es decir, ¿qué te motiva día a día? ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Tú estás caminando con Dios, tienes una relación íntima con Él? ¿O estás esperando que tu pastor de tu congregación o tu líder o tu director te esté pasando los devocionales, por ejemplo? ¿O tú te levantas, oras a Dios y pides dirección y estudias la palabra? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a estudiar la palabra? Por tu cuenta. Es decir, que agarras un capítulo, agarras tus libros y te pones a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas horas de alabanzas tienes durante la semana? Yo nunca he estado en contra de que las personas puedan escuchar otro tipo de música, ya sea rock, baladas, en fin, lo que fuera. Pero digamos que tú escuchas 10 horas de música a la semana, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Si de esas 10 horas, 9 horas con 50 minutos, tú escuchas cualquier cosa y solamente 10 minutos de alabanza, bueno, ahí están tus prioridades. Si tú, de todas las horas libres que tienes durante la semana, o que puedas destinar 15 o 20 minutos a la semana o al día para estudiar la palabra, entonces ahí están tus prioridades. Entonces, ser cristiano no es solamente haber ido a la iglesia y pasar al frente al altar. Ser cristiano es tener intimidad con Dios. Y si no hay intimidad con Dios, entonces hay que revisar en qué estamos creyendo o qué estamos pensando. Lo que Jesús está hablando en el capítulo 24 es justamente de los últimos tiempos. Es decir, justamente los tiempos de persecución. Y entonces, en ese tiempo, de acuerdo al contexto que nos está hablando, se nos va a difamar, se nos va a meter a las cárceles, nos van a quitar las propiedades, te van a decir tal por cual, te van a faltar el respeto, te van a humillar, probablemente te metan a la cárcel, te hagan juicios sin fundamento y en algunos casos te confrontarán con la vida, es decir, que si no niegas a Cristo Jesús, entonces te matan. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, el que esté perseverando hasta el final, ese es un verdadero cristiano. No está diciendo que el que persevera hasta el fin, solo ese será salvo. Lo que está diciendo que parte de la consigna de un cristiano o de la autenticidad de un cristiano es que perseverará en el tiempo a pesar de las circunstancias adversas a las que se vea sometido. Es decir, el cristiano que tiene intimidad con Dios, a pesar de que tenga enfermedad, a pesar de que lo boten de trabajo, a pesar de que tenga un problema emocional, a pesar de las circunstancias de la vida, sigue caminando, sigue creyendo a Dios, entonces esa persona es un creyente en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la diferencia? No está diciendo que solamente es un tema de perseverar, sino que la característica del cristiano es perseverar. Eso es lo que está diciendo, que la característica del cristiano es perseverar a pesar de las dificultades adversas de la vida,
A pesar que te meten en la cárcel, a pesar que te difamen, a pesar que te traicionen, a pesar de que las cosas no salgan como habías pensado, a pesar de no tener prosperidad económica, a pesar de tener una salud quebrantada, entonces tú perseveras en ser cristiano. Esa es la característica que Cristo Jesús está hablando en Mateo 24. Entonces, en ninguno de los dos casos está hablando que se pierda la salvación. En ninguno de los dos casos se está hablando de que la salvación se pierde, porque el contexto, tanto literario como el mensaje que Jesús está dando en el caso de Mateo 24 y en el caso del autor de los Hebreos, en el capítulo 1 y 2 de Hebreos, no son contextos en los cuales se pierde la salvación. Esto quiero que lo tengan bien claro. Por eso es que Pablo dice muy claramente en Efesios 6, pónganse el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que se usaba en la antigüedad justamente para que la espada, cuando te diera aquí, no te quitara la vida y no afectara tu forma de pensar. El simbolismo de espada en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, es siempre palabra. Entonces, si yo me pongo el yelmo de la salvación, ¿qué cosa tengo que evitar? Que la palabra del enemigo se meta aquí en mi cabecita y me diga: hey muchacho, usted ya es un pecador pedernido. Hey muchacho, usted no tiene remedio, usted realmente se va al infierno. Usted no tiene remedio más, usted solamente se va para el infierno. Eso es lo que tenemos que evitar. Ponerse el yelmo de la salvación es: convéncete que si tú has creído en Cristo Jesús, tú has sido sellado por la impronta del Espíritu Santo y has sido marcado de tal manera, tu espíritu se ha unido con el Espíritu de Dios y por ende no hay forma de que eso se deshaga. Por eso es que Pablo en Romanos 8 concluye de que no hay absolutamente nada, ni físico ni espiritual, que pueda separarlo del amor de Dios. Es decir, Pablo está dándonos la confianza de que una vez que hemos creído en Cristo Jesús, no habrá nada que nos vaya a apartar de él. Ahora, Jesús mismo, ¿qué cosa dice en Juan? Las ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Escuchaste bien? Nadie las arrebatará de mi mano. Si tú eres un creyente, si tú eres una persona que ha tomado su decisión por Cristo en forma genuina y real, se ha comprometido con Dios y está dispuesto a caminar con Dios, a pesar de las cosas que puedan suceder en la vida, a pesar de las ofensas, a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de quedarte sin trabajo, a pesar de la salud quebrantada, entonces tú eres una persona salva. Tú estás marcado por el Espíritu Santo y no hay forma de que nadie te quite esa salvación. El predicar que se pierde la salvación es decir que Cristo es menor que otro ser espiritual. Te lo explico por qué. Cuando Jesús dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano, está haciendo una afirmación. Nadie, no hay nada creado que pueda arrebatarme a los que son salvos de mi mano. Si tú dices que la salvación se pierde, entonces estás creyendo en un ente que es superior a Cristo, que es capaz de quitarle las ovejas que Él tiene en su mano, que es capaz de quitarle tu vida que tiene en su mano. Yo en lo personal he tomado la decisión de creer que las palabras de Cristo Jesús, que nadie me arrebatará de su mano, son ciertas. Por ende, la salvación no se pierde. ¿Que hay altibajos en la vida cristiana? Sí, los hay. Hay momentos que estás en la gloria y hay momentos que estás en el valle de los huesos. Eso es parte de la vida, eso es parte del crecimiento. Pero lo que tenemos que aprender y estar seguros es que Cristo Jesús murió por nosotros una sola vez. Hizo un solo sacrificio y que con su sangre pagó todos nuestros pecados, los de ayer, los de ahora y los de mañana también. Y entonces la salvación está asegurada para aquel que tiene intimidad con Dios, para aquel que ha tomado la decisión de seguirle y de no apartarse de sus caminos. Que pueden haber momentos en los cuales nos vamos a sentir desanimados, es cierto, es probable que nos pase. Le pasó a Juan el Bautista, tremendo profeta, tal punto que Jesús dijo: no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Y ese pata dudó. ¿Dónde está? Capítulo 7 de Lucas. Ya él está preso y le manda a decir con sus discípulos a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tengo que esperar a otro? Ahora, ojo con la pregunta. ¿Por qué? Porque hacía un par de años atrás, ese mismo Juan el Bautista, cuando viene Jesús a bautizarse, dice: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Pah! ¿Qué tal declaración?
Juan Bautista estaba convencido que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un poco de tiempo después, estaba en una celda preguntándole a Jesús, ¿es verdad que eres el Mesías? ¿O me quincié y otro más es el que ha de venir? Eso quiere decir que aquellos que estamos en la fe también vamos a tener momentos de angustia, también vamos a tener momentos en los cuales preguntaremos, ¿soy salvo? ¿Se pierde la salvación? ¿Realmente Dios me ama? Y entonces, mira lo que sucede en este relato, porque es extraordinario, y con esto terminamos. Cuando llegan los discípulos, Jesús hace algo fantástico. ¿Recuerdan la pregunta? Pregúntenle por favor a Jesús si es que Él es el Mesías o si tenemos que esperar a otro. Y observen lo que hace Jesús. Le dice, muchachos, siéntense acá por favor. Vamos a tener 15 minutos y ustedes observen y después le cuentan a Juan. Y entonces dice que Jesús sanaba ciegos, los cojos caminaban, los mancos les eran devueltos, había muertos que resucitaban. Y entonces, una vez terminado la exposición que Dios había hecho, agarra a los discípulos de Juan el Bautista y le dice, muchachos, ahora sí, ¿han visto todo? Sí, Señor, hemos visto todo. Ok, entonces ahora van donde Juan el Bautista y le cuentan lo que han visto. ¿Y ustedes recuerdan la pregunta de Juan el Bautista? ¿Eres tú el Mesías o tengo que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús no es ni sí ni es no. La respuesta de Jesús es, acá te mando las evidencias, tú decides lo que quieras creer. Interesante. Porque es exactamente lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros dudamos. Porque nosotros tenemos ese tema con Dios y le decimos, Dios, no entiendo qué me está pasando. Tengo la salud quebrantada, perdí el trabajo, no sé si tú estás conmigo o estás en contra mía. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos envía evidencias, pero no toma la decisión por nosotros. Y eso es lo que más me fascina a mí de la vida cristiana. No tomó la respuesta por Juan el Bautista. Agarró a sus discípulos y le dijo, muchachos, ahora vayan y cuéntenle a Juan el Bautista lo que han visto. Que él tome su decisión si soy o no soy el Mesías. Esa misma pregunta te hace Dios hoy día. Esa misma pregunta que te la está dejando a ti. Acá están las evidencias, pero tú tendrás que tomar una decisión. Dios no va a decidir por ti. Dios no va a decidir si tú crees que se pierde o no se pierde la salvación. Esa decisión la tomas tú en función de las evidencias que hemos visto. Y muchas más que nos tomaría muchísimo tiempo analizar, pero me he tratado de centrar en estas porque son las que he visto y he escuchado a algunos pastores comentar y me sorprende que puedan sacar este tema del contexto y no entender el panorama en el cual se desarrollan. Por eso siempre digo, es importante que nosotros occidentales del siglo XXI entendamos la cultura judía. Recuerden, casi el 90% de las escrituras fueron escritas en hebraísmo, es decir, dentro del concepto de la cultura judía. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo por entender la historia, si no hacemos un esfuerzo por entender cómo pensaban, lo más probable es que terminemos en disparates como lo que hemos visto en el capítulo 2 de Hebreos, donde pastores en el español llegan a la conclusión que la salvación se pierde. Tremendo disparate, porque eso no es lo que está hablando el texto. ¿Por qué? Porque no han visto la cultura en la cual se desarrolla el evento y en la cual se está desarrollando la presentación de Jesús como Dios. Esto al judío le cuesta horrores hasta el día de hoy entenderlo. Que Jesús es Dios, que Dios se humanizó, se hizo hombre. Eso es lo que el judío no puede entender hasta el día de hoy. Cómo Dios puede haberse hecho carne. Eso es lo que le cuesta al judío entender. Y ese es el énfasis que está haciendo Hebreos 1 y Hebreos 2. Entonces, reitero, Dios, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros tenemos conflictos de entendimiento, lo que hace Dios es darnos evidencias. Así como se las dio a Juan el Bautista. No le mandó una respuesta a decirle, yo soy el Mesías o no soy el Mesías. Lo que le dijo es, ahí van tus discípulos, te van a contar lo que han visto y tú decides cuál es tu veredicto. De esa misma forma, hoy día tú tendrás que tomar tu propio veredicto. Lo que hará Dios es darte evidencias, pero jamás tomará la decisión por ti. A ti te corresponde tomar una decisión en función de las evidencias.
Espero que este estudio te haya ayudado. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima. Bye bye.